Hola amigos, mi nombre es Ignacio de León y este es un programa dirigido a la Fundación Repúblicos, de la cual formo parte. Repúblicos es un movimiento de opinión dirigido a presentar propuestas novedosas e innovadoras para la reconstrucción de Venezuela. En esta oportunidad eh, quisiera comentar sobre un documento que se ha presentado a la opinión pública como recomendaciones para atender la coyuntura económica y marcar un nuevo rumbo de la economía venezolana. Esto es un documento que está fechado el día 7 de junio de este año. Em, es decir, es un documento muy reciente y ha sido presentado por integrantes, por los que se denominan a sí mismos integrantes del movimiento de trabajadoras y trabajadores del Banco Central de Venezuela, en un intento por presentar opciones alternativas al derrumbe del programa económico, si es que puede llamarse de esa forma, que viene implementando el dictador Nicolás Maduro Moros. El objetivo de esta propuesta, según plantean sus autores, es proponer medidas para combatir y derrotar los mecanismos de la guerra económica y que estén articuladas con la superación de la vulnerabilidad de la economía venezolana. Luego de leer esto, uno esto me hace, luego de leer este documento, me viene a la memoria aquella frase, aquella suerte de chiste que existía hacia los finales, hacia la época final de la extinta Unión Soviética, donde le hacen la pregunta a un trabajador, a un obrero, sobre qué cosa era el sistema socialista que existía en ese país, en ese entonces. Y él responde lo siguiente, él dice, bueno, el socialismo es básicamente un sistema donde los líderes hacen como que mandan y nosotros hacemos como que obedecemos. O sea que en el fondo es una comedia en la cual los roles se hacen, digamos, se crea toda una mascarada de apariencia de sistema formalizado para en el fondo realmente seguir haciendo las cosas de la misma forma como se han venido haciendo. Este documento propone una serie de cambios que en el fondo no son cambios, son repeticiones mal presentadas inclusive de estas mismas ideas de control socialista que han quebrado la economía venezolana. Por ejemplo, ellos proponen, la primera medida que proponen, que es evidentemente una respuesta al clamor popular de la hiperinflación, es fortalecer el valor del bolívar. ¿Y qué proponen estos sabiondos sobre cómo mantener y rescatar el bolívar? Pues bien, proponen en primer lugar la creación de un bolívar oro soberano cuyo valor sea fijado por la cantidad de oro depositado en las bóvedas del Banco Central de Venezuela. El objetivo de esto es anclar el valor del bolívar a un bien cuyo precio sea marcado en el mercado internacional, no susceptible de manipulación por terceros, lo cual ha sido el factor desestabilizante que ha inducido la inflación y desestabilización económica. Es decir, la intención de atar el bolívar a un bien cuyo valor sea perdurable es buena. El problema es que el bien contra el cual se ata este bolívar, es decir, el oro en las bóvedas del Banco Central de Venezuela, es un bien cuya existencia los venezolanos ni siquiera podemos dar por segura, porque la corrupción ha sido y el saqueo del tesoro público ha sido de tal magnitud que ni siquiera podemos tener certeza de la existencia del valor o de la existencia de esos lingotes de oro que existen. Yo los llegué a ver de pequeño en una visita que hice al Banco Central con mi colegio, pues yo no estoy seguro de que esos lingotes ya estén allí, en donde yo los vi. Eh, y, el, y, el, y ahí está justamente el problema, es un problema de credibilidad. El gobierno puede decir, y los que promueven este tipo de documentos pueden hacer la idea de que van a defender
el bolívar con base en atar su valor a un bien que es perdurable. El problema es que la confianza que se tiene sobre el gobierno es tan baja y tan escasa que difícilmente una medida de este tipo puede tener algún tipo de sustentabilidad. El propio documento lo reconoce de esa manera implícitamente porque indica que en caso de no ser viable establecer el valor del bolívar oro que ellos proponen con respecto al oro de las bóvedas del Banco Central, se haga eso, se fije el valor del bolívar entonces con base en el petróleo. Ellos no indican si se trata de las exportaciones petroleras o si se trata de las reservas petroleras comprobadas que existen en el subsuelo venezolano. Lo que sí se puede decir es que esto es, digamos, nuevamente una repetición de lo que ya existe y es básicamente la comprobación de que el valor de la moneda está atado a las exportaciones petroleras. Bueno, eso es lo que tenemos básicamente hoy día cuando el 98% de las divisas que ingresan al país ingresan por exportación petrolera y eso es, digamos, un dato fáctico que todos ya conocemos. O sea, que en el fondo es repetir la misma historia, ¿no? Agregan ellos que en cualquiera de las dos alternativas el criptofraude creado por Nicolás Maduro, pues, criptomoneda no es, entonces habría que pensar que es un nuevo engaño que se está tejiendo alrededor del concepto de una criptomoneda que en realidad no es tal. Eh, en cualquiera de estas dos alternativas, con base en oro o con base en petróleo, el petro funcionaría como una divisa solo para comercio exterior, pero a la par también ellos proponen impedir la adquisición de petros con bolívares soberanos para evitar la fuga de divisas. O sea, esto es lo que se llama dispararse en el zapato. Ellos proponen la creación de un bolívar que tenga fortaleza para comprar cosas, pero por otro lado no permiten que ese bolívar compre las cosas que uno puede comprar en el mercado internacional para proveerse de los bienes y servicios que no se producen en el país, que son todos, esencialmente. De manera que aquí uno ve, pues, en resumen, un poco, digamos, la síntesis de este galimatías, de esta contradicción que presentan en un documento de estas características. Además, proponen digamos, recoger masa monetaria por medio de ampliación del coeficiente de encaje legal. Eso, digamos, tendría alguna relevancia si es que la máquina de producir dinero inorgánico, que es básicamente la emisión de moneda sin respaldo en divisas, si, digamos, ampliar el encaje legal tendría sentido para recoger circulante dentro de la economía, si por otro lado el gobierno parase la máquina de imprimir dinero inorgánico, pero como no está en los planes, ni ellos ni estos autores proponen hacer tal cosa, pues entonces en el fondo esto otro que ellos proponen es un saludo a la bandera, esto de ampliar el encaje legal. Eh, de, y el resto del documento en realidad lo que hace es repetir, digamos, la misma cantaleta socialistoide de más y más controles sobre la economía. Proponen, por ejemplo, centralizar la información estadística alrededor de Miraflores en cuanto a los depósitos monetarios. Proponen la creación de un solo banco en lugar de la multiplicidad de bancos que actualmente manejan fondos públicos. Eso teóricamente sería deseable, pero nuevamente el problema central es la poca credibilidad que tiene el régimen digamos, por la evidente corrupción del narcosistema que han creado y donde han saqueado hay cuentas públicas, una contabilidad pública paralela que nadie conoce.
Hablan de insistir en el control administrativo y político en la repartición de alimentos, por ejemplo, en lugar de proponer medidas que reactiven la producción. Y eso es un poco, digamos, la lógica que tiene siempre el sistema socialista consigo. El sistema socialista no se ocupa por tratar de ver la manera de crear más prosperidad, crear más bienes y servicios, producir más alimentos, producir más maquinarias, producir más tecnologías. No, el socialismo tiene como objetivo es básicamente crear un mecanismo de racionamiento de bienes y servicios que cada vez son más escasos. Y son más escasos por el control político que acaba con la productividad de un país. De manera que en esto, pues tampoco este documento ofrece ninguna medida innovadora. eh, y por lo tanto es fundamentalmente un documento sin ningún tipo de aporte. La única medida que yo creo que podría ser rescatable de las que de estos sujetos proponen es que ellos plantean que el control de alimentos se realice con base en tecnología biométrica. Claro, si uno entiende que el control en la entrega de alimentos no debe responder a un fin político, sino a un fin de atender la necesidad real de quien tenga que llegar, digamos, con mayor intensidad o mayor rapidez a esos bienes y servicios. Bueno, ese no es el caso. El caso es que la tecnología biométrica que se establece aquí como recomendación es fundamentalmente una tecnología dirigida a hacer un control político mayor sobre la entrega de estos alimentos. Y en sí mismo, pues, eso es un fin completamente deplorable, deleznable y no aceptable. En un sistema abierto y democrático, el control sería deseable para asegurar que quien más necesita el bien llegue a él y no se generen mecanismos de corrupción. Y yo incluso agregaría que la conveniencia, por ejemplo, de considerar medidas como las tecnologías, como blockchain, que ya lo están haciendo otros países, en la entrega de este tipo de digamos, de donaciones, de alimentos, víveres, o incluso en la transferencia de remesas, sería muy deseable establecer este tipo de mecanismos. Sin embargo, en un sistema de corrupción y de control político socialista, pues obviamente todas estas medidas, todas estas tecnologías, en lugar de convertirse en herramientas útiles para atender las necesidades del país, se convierten en mecanismos de un control perverso sobre la sociedad y por lo tanto no son aceptables. Finalmente, el documento plantea para generar, digamos, crecimiento económico, eh, más de lo mismo. ¿Qué es más de lo mismo? Bueno, lo que ya se ha ensayado, y no solamente con este régimen que comienza en el año 98, incluso antes, es mayor inversión pública para desarrollar empresas estatales en un país esencialmente quebrado. En lugar de plantear un esquema radical de privatización de empresas para ponerlas a producir, en cualquier caso para evitar que sus pérdidas sigan afectando el bolsillo de todos los venezolanos. Bueno, ya eso en sí mismo sería un beneficio que traería la privatización de empresas que en este momento están en control del Estado. Eliminaría la repartición política, digamos, de rentas que se dan con este tipo de mecanismos. Um, bueno, en resumen, esta propuesta es una propuesta sin ningún tipo de viabilidad, ni creatividad, ni imaginación, y por lo tanto no merece ser tenida en cuenta, porque lejos de plantear una reforma a fondo del modelo económico que ha hecho de Venezuela un erial totalmente quebrado, eh, es necesario replantear a fondo el modelo económico para reconvertir el país en un esquema
basado en el empuje del sector privado, en el fomento del capitalismo como mecanismo no de concentración de riqueza, sino de creación de nuevos emprendimientos y de prosperidad para todos los venezolanos, en un sistema de libertades políticas que sean alcanzables por todos, es decir, de libertad colectiva, que es básicamente lo que plantea el modelo, digamos, político que defiende y promueve la Fundación Repúblicos. Bueno, muchísimas gracias por su atención y nos veremos en otra oportunidad.